Una aldea olvidada por los mapas, un lugar donde las noches parecían no terminar nunca. Las estrellas titilaban, pero su luz apenas lograba atravesar la sombra densa que cubría los caminos. Decían los ancianos que en aquellos cerros habitaban voces antiguas, pactos sellados en sangre, invocaciones susurradas a medianoche. Era un territorio donde el miedo se respiraba en cada esquina, y la brujería se había convertido en ley silenciosa que nadie se atrevía a desafiar. Yo mismo escuché una noche como un tambor resonaba desde lo profundo del bosque. No había músicos, no había fiesta, solo un sonido hueco, repetitivo, como si alguien despertara fuerzas que nunca debieron ser despertadas. En ese instante entendí que no era un rumor, sino una realidad. Había hombres y mujeres que ofrecían su alma al enemigo, creyendo que hallarían poder, cuando en verdad estaban firmando su propia condena. Señor Todopoderoso, yo vengo hoy ante ti con esta carga en mi corazón. Vengo a interceder, a levantar una voz de clamor contra la brujería, contra toda hechicería, contra todo conjuro que se levanta contra tu pueblo. No oro con miedo, sino con la autoridad de tu palabra que dice: no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Deuteronomio 18, 10-12. Hoy, Señor, reconozco que las tinieblas han querido tomar territorios que no les pertenecen. Reconozco que hay familias que han sido atadas con maldiciones, que hay personas que no entienden por qué sus caminos se cierran, porque la enfermedad toca sus casas, porque la ruina y el dolor parecen ser inquebrantables. Pero en este instante levanto un clamor de guerra espiritual. Declaro que en el nombre de Jesucristo toda obra de las tinieblas es expuesta y derribada. Padre, tú que ves lo secreto, arranca de raíz toda maldición enviada contra tu pueblo. Rompe cadenas antiguas, corta pactos que fueron hechos en ignorancia, cancela con la sangre de Cristo cada palabra hablada en altares oscuros. Hoy levanto tu luz sobre toda sombra, y declaro que ninguna arma forjada prosperará contra aquellos que confían en ti. Me pongo de pie en medio de este campo de batalla, donde los demonios celebran, y les digo con voz firme: el Señor los reprenda. Cristo venció en la cruz. La tumba está vacía. La sangre del Cordero cubre a su pueblo. Oh Dios, envía ahora mismo a tus ángeles guerreros a pelear por aquellos que no tienen fuerzas. Que Miguel y sus huestes desciendan como fuego ardiente sobre todo aquel campamento de brujos, sobre toda asamblea de hechiceros, sobre toda reunión donde se levanten en contra de tu nombre. Que sus altares se quiebren, que sus velas se apaguen, que sus conjuros se tornen en nada. Y yo clamo con fe: Jesucristo es Señor. Jesucristo es Rey. Jesucristo tiene la última palabra. En aquella aldea, muchos pensaban que no había salida. Las familias vivían bajo el dominio del miedo, como si una nube invisible los sofocara. Cada nacimiento era marcado por supersticiones, cada enfermedad era llevada primero al curandero antes que al médico, cada cosecha era ofrecida a ídolos extraños. Y sin embargo, Señor, en medio de esa oscuridad, tú siempre dejas una chispa de esperanza. Recuerdo la historia de una mujer que, cansada de ver a sus hijos enfermos sin razón, buscó respuestas en la palabra de Dios. Cuando abrió la Biblia, se topó con el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa noche, en lugar de recurrir a pócimas y rezos prohibidos, se arrodilló y clamó a ti con lágrimas verdaderas. Desde ese día, los susurros en su casa desaparecieron, los pasos en la noche dejaron de escucharse, y una paz que no venía de este mundo invadió su hogar. Señor, ese testimonio me recuerda que ningún poder de la hechicería puede resistir ante tu presencia. Ningún demonio puede quedarse donde tu Espíritu Santo es invocado. Por eso, en este momento, levanto esta oración de autoridad y fe. Declaro que toda brujería que ha querido entrar a nuestras vidas queda anulada por el poder de la sangre de Cristo. Que se rompan las cadenas invisibles que atan a los hijos a maldiciones generacionales. Que se quiebren los pactos escritos con sangre. Que las palabras dichas en rabia, en odio, o en altares oscuros sean silenciadas por la voz del Cordero.
y que cada familia que hoy sufre por estas ataduras sea libre, completamente libre, en el nombre de Jesús. Padre, desciende con fuego santo sobre cada objeto consagrado en las tinieblas. Allí donde hay muñecos, fotos, prendas o reliquias malditas, que se consuman con tu poder. Que todo altar oculto en cuevas, en montes o en casas sea derribado. Que el viento de tu espíritu sople fuerte, y que toda obra escondida de las tinieblas sea expuesta y destruida. Señor, oro también por aquellos que han caído en el engaño de la brujería, porque muchos no saben lo que hacen. Han buscado poder, protección o riqueza, y no entienden que el precio es su propia alma. Te pido que abras sus ojos, que traigas convicción de pecado, que los saques de la trampa en la que el enemigo los ha atrapado. Que así como Saulo fue transformado en Pablo, también ellos reciban luz en medio de su oscuridad. Hoy declaro sobre esta generación que la voz de Cristo es más fuerte que cualquier conjuro, que la palabra del Evangelio resonará más alto que los tambores de los rituales, que donde se encienden velas a los muertos, tú encenderás lámparas de vida eterna. Y yo clamo, Señor, cúbrenos con tu sangre, rodéanos con tu fuego, protégenos con tus ángeles, porque está escrito, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91, 5-6. Padre, que esta oración se levante como un estandarte de guerra espiritual, que el enemigo tiemble al escucharla, que los demonios huyan al oír tu nombre, y que tu gloria descienda como lluvia sobre la tierra sedienta. En el silencio de la madrugada, cuando el aire es más frío y los hombres duermen, es cuando los brujos suelen actuar. Caminan con sigilo, dejan marcas en los portales, entierran objetos en los campos, susurran maldiciones en la oscuridad. Creen que nadie los ve, pero tus ojos, Señor, atraviesan las tinieblas. Nada está oculto delante de ti. Hoy levanto mi voz como centinela de tu reino y proclamo: basta ya, que se acaben las obras ocultas, que se derriben los altares de idolatría, que la tierra que fue contaminada sea purificada con tu fuego santo. Tu palabra dice en Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Con esa promesa en mis labios, declaro que toda palabra de maldición pronunciada contra nuestras vidas cae por tierra y se convierte en nada. Padre, yo oro por cada hijo que ha sido víctima de mal de ojo, de embrujos, de amarres y de hechicerías. Yo clamo para que ahora mismo esas ataduras se quiebren en el nombre de Jesús, que se rompan los amarres emocionales, que se liberen las mentes cautivas, que los corazones sean restaurados. Clamo también por los que sienten que la oscuridad los sigue, que la enfermedad los oprime sin explicación, que la pobreza parece ser su destino. Hoy declaro que no están bajo maldición, sino bajo bendición, porque Cristo se hizo maldición en la cruz para darnos vida eterna. Oh Señor, tú que venciste a Faraón con plagas, tú que derribaste murallas en Jericó, tú que cerraste bocas de leones en Babilonia, hoy extiende tu mano poderosa y derriba cada fortaleza de brujería levantada en nuestra contra. Que caigan los muros invisibles, que se rompan las cadenas espirituales, que se apaguen las antorchas de los hechiceros. Declaro que la sangre de Jesús cubre nuestras casas, nuestras familias, nuestros cuerpos y nuestras almas. Ningún espíritu de muerte, de enfermedad, de ruina o de división tiene poder sobre nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, trae libertad donde hubo esclavitud. Trae gozo donde hubo llanto. Trae abundancia donde hubo escasez. Y que todo aquel que intente levantarse con brujería contra tu pueblo vea con sus propios ojos que Jehová es Dios, que no hay otro, y que solo en ti hay poder verdadero. Padre, en tu nombre ato y reprendo todo espíritu de adivinación, todo espíritu de engaño, todo espíritu de control. Declaro que su voz es silenciada, que sus planes son deshechos, que sus trampas quedan vacías, y en su lugar, desato sobre nuestras vidas la voz de tu espíritu, la verdad de tu palabra, la guía de tu luz. Señor, oro también por las ciudades y naciones donde la brujería ha tomado poder. Oro por los barrios donde los niños nacen bajo maldición, por las comunidades donde los pactos satánicos gobiernan en secreto.
Te pido que envíes avivamiento, que levantes pastores, intercesores y profetas que no teman hablar en contra del pecado, que se enciendan fuegos de oración en las casas, en las plazas, en las calles, hasta que el enemigo huya avergonzado. Y declaro que así como Moisés levantó su vara y las aguas se abrieron, hoy levantamos la cruz de Cristo y declaramos que las aguas de la brujería se abren para que el pueblo de Dios camine en libertad. Amén. Cara rezando seguimos avanzando con fuerza. Las historias más oscuras de la aldea decían que había casas donde nadie podía dormir en paz. Escuchaban pasos, cadenas, voces que no tenían cuerpo. Pero lo más terrible era que los niños eran los más afectados. Se enfermaban sin razón, despertaban con pesadillas, hablaban de sombras que los observaban desde las esquinas. Los padres, desesperados, acudían a hechiceros buscando soluciones, sin saber que con cada visita lo único que hacían era abrir más puertas al enemigo. Señor, tú dijiste, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos 10 y 14. Por eso clamo ahora mismo por cada niño y cada niña que ha sido marcado por la brujería. Rompo en el nombre de Jesús toda palabra de maldición que haya sido lanzada sobre ellos. Declaro que sus sueños son purificados, que sus cuerpos son sanos, que sus vidas están escondidas bajo tus alas. Padre, oro también por aquellos padres que se sienten impotentes, que no entienden de dónde vienen tantos ataques. Que reciban revelación de lo alto, que sus ojos sean abiertos, que entiendan que la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, y que en lugar de buscar amuletos, pócimas o consejos prohibidos, levanten la Biblia en sus casas como espada y escudo de victoria. Señor, la brujería ha querido tomar control de las generaciones. Ha querido sembrar miedo, violencia, adicciones y destrucción. Pero hoy levanto un clamor intercesor que atraviesa el tiempo y rompe maldiciones generacionales. Declaro que los hijos de nuestros hijos serán libres, que no heredarán pactos con las tinieblas, que caminarán en la luz del Evangelio. Tu palabra dice en Colosenses 2 y 15 que en la cruz despojaste a los principados y a las potestades, y los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en ella. Hoy tomo esa verdad y la aplico sobre cada familia. Satanás, eres un enemigo derrotado. Tus cadenas no tienen poder. Tus maldiciones son polvo. Tu reino está caído y tu fin ya está escrito. Padre eterno, yo pido que traigas restitución a quienes perdieron todo a causa de la brujería. Que donde hubo quiebra económica, se levante abundancia. Que donde hubo enfermedad, florezca la salud. Que donde hubo divorcio y separación, regresen la unidad y el perdón. Y que todo aquel que fue esclavo de la hechicería experimente ahora mismo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Señor, que tus ángeles rodeen cada casa como murallas de fuego. Que cuando los brujos intenten lanzar maldiciones, sus palabras reboten como flechas quebradas. Que cuando intenten encender altares, sus velas se apaguen solas. Que cuando intenten invocar a los muertos, se encuentren con el muro impenetrable de tu presencia. Hoy clamo que el poder del Espíritu Santo descienda sobre cada ciudad y nación, y que todo aquel que intente levantar altares paganos se enfrente al Dios vivo, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios que responde con fuego. Y yo declaro con mi boca y con mi fe: Jesucristo reina sobre las naciones. Jesucristo es luz en la oscuridad. Jesucristo es victoria sobre la brujería y la hechicería. En el corazón del pueblo, había una plaza donde durante años se habían levantado ferias y celebraciones. Pero cuando la brujería comenzó a dominar, aquel lugar se convirtió en escenario de rituales clandestinos. Allí, de madrugada, encendían fuegos extraños y murmuraban palabras en lenguas muertas. Muchos testigos contaban que, al pasar por la plaza, sentían que el aire se volvía pesado y el miedo los invadía sin razón. Padre Celestial, tú que todo lo ves, yo traigo ahora ese lugar simbólico delante de ti. Representa tantos espacios en nuestras ciudades donde el enemigo ha querido establecer su trono. Calles, plazas, montes, casas, incluso corazones humanos. Pero hoy declaro que esos territorios vuelven a ti, Señor. Hoy los reclamo para el reino de los cielos, porque la tierra es tuya y su plenitud. Señor, así como Josué levantó piedras como señal de pacto, yo levanto esta oración como memorial eterno.
Declaro que los lugares donde antes se derramó sangre inocente ahora serán regados por tu presencia. Que los altares de brujos serán reemplazados por altares de adoración. Que donde se ofrecían sacrificios a demonios, ahora se levanten cánticos de gloria a tu nombre. Oh Dios de poder, extiende tu mano y limpia cada rincón de nuestra tierra. Sopla con viento fuerte y barre toda huella de maldad. Haz temblar los cimientos de la hechicería hasta que no quede rastro. Y que en lugar del temor, florezca la paz. En lugar de la muerte, la vida. En lugar de la esclavitud, la libertad. Padre, oro por aquellos que han sido víctimas de maldiciones que se transmiten como cadenas invisibles. Algunos sienten que siempre que avanzan, algo los detiene. Otros ven como sus matrimonios fracasan sin explicación. Muchos cargan con enfermedades que los médicos no entienden. Hoy me levanto en tu nombre para cortar de raíz esas maldiciones. Declaro que se rompen por el poder de la cruz. Tu palabra dice en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Punto. Esa es nuestra esperanza, Señor. La cruz no solo nos dio perdón, sino libertad absoluta de todo yugo de las tinieblas. Hoy proclamo sobre cada oyente de esta oración que las cadenas se quiebran, que las puertas se abren, que los muros caen. Donde antes había ciclos de derrota, ahora hay ciclos de victoria. Donde antes había lágrimas, ahora habrá risas. Donde antes había tinieblas, ahora brilla la luz del Evangelio. La noche avanzaba y el joven aún sentía que las voces oscuras lo rondaban. En sueños, figuras encapuchadas lo llamaban, ofreciéndole riquezas, placeres y poder, a cambio de entregar su fe. Y él despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado, clamando: Jesús, no me sueltes, aunque mi mente tiemble, aunque mis manos caigan, aunque el mundo entero me señale. Sé tú mi roca en medio de esta tormenta. Y el Espíritu Santo lo cubría como fuego invisible, quemando cadenas que ojos humanos no podían ver. Porque aunque el diablo atacaba con saetas encendidas, el escudo de la fe las apagaba una a una. Días después, un grupo de hombres vino a tentarlo, hablando de caminos fáciles, de rituales para conseguir lo que deseaba. Y él, recordando la voz del Señor, respondió con firmeza: escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y con esa declaración, la atmósfera cambió. Los labios de los tentadores se torcieron, y retrocedieron con furia, como bestias heridas, porque la palabra tiene poder más fuerte que cualquier invocación pagana. Pero la guerra no había terminado. Espíritus enviados por manos ocultas lo seguían, intentando que tropezara, que cayera, que maldijera su fe. Y en esa batalla, él aprendió a orar con autoridad, a clamar en voz alta versos que estremecen los cielos. Caerán a mi lado 1000, y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Porque estoy escondido bajo las alas del Altísimo, y su verdad es mi escudo y mi adarga. El joven no luchaba ya con sus fuerzas, sino con el respaldo del reino. En cada oración, sentía como si ángeles descendieran con espadas de fuego, cortando ataduras invisibles, derribando muros, arrancando raíces de maldad que generaciones anteriores habían plantado. Y en cada victoria, su voz se hacía más firme, más segura, más encendida. Entonces comprendió algo glorioso: que la brujería y la hechicería no pueden prevalecer ante un hijo de Dios que ora con fe, que se reviste de la armadura espiritual, que camina bajo la sangre del Cordero. Entendió que no debía temer a maldiciones, ni a conjuros, ni a amenazas, porque su vida estaba sellada con el Espíritu Santo. Y así, noche tras noche, levantaba clamor no solo por sí mismo, sino por otros que aún estaban atrapados en redes de oscuridad. Oraba por familias quebrantadas por maleficios, por jóvenes confundidos por falsas promesas, por pueblos enteros sometidos al miedo. Y cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús, sentía que cadenas se rompían más allá de lo que sus ojos podían ver. Porque la luz no pelea en igualdad con las tinieblas, la luz siempre vence. Una chispa basta para que la oscuridad se disuelva. Y el joven, convertido en testigo de ese poder, se transformó en voz profética, declarando a los cuatro vientos: Cristo es la única verdad, el único camino, la única vida. Ningún hechizo, ninguna maldición,
Ninguna brujería puede resistir su gloria. Pero no todos celebraban su liberación. Aquellos que practicaban artes oscuras comenzaron a murmurar su nombre, a lanzar contra él miradas cargadas de odio, a preparar rituales para derribarlo. Y en medio de ese ambiente cargado, el joven elevaba una oración más intensa, diciendo: Señor, aunque me rodeen como leones hambrientos, aunque sus manos levanten altares de idolatría, yo me refugio en ti. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Los brujos lo atacaban en sueños, lo perseguían con amenazas, le hablaban en susurros demoníacos que buscaban quebrar su fe. Pero cuanto más lo acosaban, más fuerte era su clamor. Ya no oraba con voz temblorosa, sino con fuego en su garganta, declarando que Jesús es Señor de señores, Rey de reyes, vencedor en la cruz y en la eternidad. Una noche, el joven fue invitado a un lugar de sombras, una casa donde se reunían para adorar fuerzas extrañas. Él entró sin miedo, llevando consigo solo una Biblia y la convicción de que el cielo estaba con él. Apenas cruzó la puerta, los presentes comenzaron a agitarse, inquietos, pues sentían que algo invisible pero poderoso llenaba el ambiente. ¿Qué hace aquí este hijo de la luz?, murmuraron con nerviosismo. El joven, sin gritar, levantó la palabra y pronunció: La sangre de Cristo tiene poder. Las velas comenzaron a apagarse solas, los objetos de invocación cayeron al suelo, y un silencio pesado llenó la sala. Algunos huyeron, otros cayeron de rodillas, temblando, incapaces de resistir la presencia que lo acompañaba. Y el joven, en medio de aquel lugar, no habló de odio, sino de esperanza. Arrepiéntanse, porque hay perdón aún para ustedes. La cruz no excluye a nadie, ni siquiera a los que se han perdido en la oscuridad. Muchos no quisieron escuchar, pero algunos lloraron esa noche, confesando que estaban cansados de cadenas, de pactos, de esclavitud espiritual. Y así, lo que parecía un campo de batalla se convirtió en altar de salvación, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Desde entonces, el joven entendió que su misión no era solo resistir, sino también rescatar. Y cada vez que oraba, su voz se volvía espada, su clamor se volvía escudo, su fe se volvía fuego que quemaba obras de tinieblas. Y proclamaba con autoridad: Toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. El enemigo, viendo que no podía doblegar al joven, decidió atacarlo a través de lo que más amaba: su familia. Sueños de muerte comenzaron a rondar la casa, voces oscuras susurraban nombres de sus seres queridos, y accidentes inexplicables casi ocurrían. Pero el joven, en lugar de hundirse en el miedo, se levantó como guerrero espiritual y clamó: Por la sangre del Cordero, cubro a mi casa, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a cada generación. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque el Señor de los ejércitos es nuestro guardador. Esa noche, mientras oraba, sintió como si una muralla de fuego descendiera alrededor de su hogar. Y aunque los brujos lanzaron flechas de odio, esas flechas se desintegraban antes de tocarlo, porque el Señor había levantado un cerco de protección. El joven abrió la Biblia en el Salmo 91 y lo proclamó en voz alta: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cada palabra era martillo que quebraba maldiciones, cada versículo era espada que cortaba ligaduras invisibles. Y así, noche tras noche, convirtió su casa en un santuario de oración. No había rincón donde no se escuchara un clamor, no había momento donde el aire no vibrara con cánticos de guerra espiritual. Con el tiempo, su familia también comenzó a orar, y lo que antes era temor, se transformó en fe. Las cadenas de generaciones se rompieron, y donde antes había maldiciones heredadas, comenzaron a brotar bendiciones. El joven entendió entonces que la oración no solo protege, sino que transforma. No solo resiste, sino que conquista. No solo guarda, sino que libera. Y en medio de aquella victoria, levantó su voz con lágrimas de gratitud, diciendo: Gracias, Señor, porque tú peleas por nosotros. Gracias, porque aunque los hombres invoquen la oscuridad,
Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, porque el enemigo ha sido vencido y la cruz brilla más fuerte que cualquier hechizo. El joven comenzó a notar que, allí donde antes la gente vivía atemorizada por maleficios, ahora se encendía una chispa de fe. Vecinos que antes colgaban amuletos en sus puertas se acercaban para pedir oración. Madres que llevaban a sus hijos a curanderos venían llorando. Aldea donde la gente susurraba nombres prohibidos en la oscuridad. Allí, la brujería y la hechicería eran aceptadas como parte de la vida diaria. Algunos buscaban prosperidad, otros venganza, otros simplemente querían sentir poder. Nadie se atrevía a hablar en contra, porque el miedo dominaba cada callejón. Sin embargo, un joven que había conocido la fe en Cristo se levantó en medio de aquel ambiente cargado de sombras y declaró en voz firme: Jesús es Señor, y ningún poder de tinieblas prevalecerá contra su luz. Las miradas se clavaron sobre él, algunos con burla, otros con odio, otros con desconcierto. Pero esas palabras fueron el inicio de una batalla espiritual que marcaría su vida y la de todos a su alrededor. No pasó mucho tiempo antes de que lo acusaran de ser enemigo de las costumbres. Decían que su oración desafiaba a los espíritus antiguos. Le advertían que si continuaba, caería enfermo, perdería a sus seres queridos o vería su casa en ruinas. Pero él, en lugar de retroceder, se arrodillaba y clamaba: Señor, aunque me rodeen como leones, en ti confiaré. Rompe toda cadena, derriba todo altar que no sea para ti, y hazme testigo de tu poder. Cada noche, mientras otros encendían velas para dioses falsos, él encendía la llama de su fe con oraciones que atravesaban los cielos. Una madrugada, mientras oraba, escuchó pasos en el tejado. Golpes secos resonaban como si alguien caminara sobre su casa. El viento silbaba extraño y voces susurraban su nombre. El joven tembló, pero levantó la Biblia y gritó: Escrito está, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Bajo las alas del Altísimo estoy seguro. En ese instante, un estruendo sacudió el techo y un silencio profundo cubrió el lugar. Él supo que el Señor había enviado a sus ángeles para guardar su morada. Al día siguiente, los vecinos comentaban que habían visto sombras huir de su casa como si fueran perseguidas por fuego. Algunos se burlaban, pero otros comenzaron a sentir inquietud. ¿Cómo era posible que alguien tan joven enfrentara lo que todos temían? El joven no buscaba gloria, solo quería que la verdad del Evangelio brillara. Por eso, cada día levantaba una oración más intensa, intercediendo por los que aún estaban atrapados en cadenas invisibles. La lucha se volvió más feroz. Brujos comenzaron a levantar altares contra él. Usaban su nombre en conjuros, enterraban objetos malditos en los caminos, lanzaban amenazas veladas. Pero cada intento era frustrado. Una noche soñó que estaba rodeado de serpientes, pero en el sueño levantó sus manos y clamó: La sangre de Cristo tiene poder. Y las serpientes comenzaron a arder hasta convertirse en cenizas. Al despertar, comprendió que aquello no era solo un sueño, sino una victoria espiritual. El enemigo intentaba quebrarlo con miedo, pero cada ataque lo hacía más fuerte. En lugar de retroceder, el joven aprendió a pelear con armas espirituales. Se vistió con la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del Evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y con esa armadura, cada oración era una batalla ganada. No eran solo palabras, eran clamores que estremecían el mundo invisible. Decía: Señor, rodea mi vida como muralla de fuego. Que ningún espíritu enviado contra me prospere. Declaro nula toda maldición, todo conjuro, todo pacto de oscuridad. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y en los cielos, ángeles respondían a su voz. El joven comenzó a notar que en la aldea algo estaba cambiando. Personas que antes se entregaban a la hechicería empezaron a sentir un vacío. Algunos venían en secreto a pedirle oración, otros lloraban confesando que no encontraban paz en sus rituales. El joven oraba con ellos y les hablaba del amor de Cristo. Muchos fueron liberados, otros resistían, pero la semilla ya había sido sembrada. Un día, lo retaron públicamente. Los brujos lo acusaron de traer desgracia con sus oraciones.
Lo llevaron a la plaza, rodeado de curiosos. Allí, delante de todos, declararon que lanzarían un conjuro para demostrar que su fe no tenía poder. Prepararon sus objetos, cantaron sus palabras extrañas, y soplaron fuego en dirección al joven. Pero él, en vez de huir, se arrodilló y dijo: Señor, muéstrales que tú eres el Dios verdadero. Haz que todos vean que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. De pronto, un viento fuerte sopló, las velas se apagaron, los objetos se rompieron solos y un trueno retumbó en el cielo. El pueblo quedó en silencio. Los brujos palidecieron, incapaces de continuar. Y el joven, con voz firme, levantó la Biblia y dijo: Jesús reina, y ninguna hechicería puede resistir su gloria. Ese día, muchos creyeron, otros huyeron, aterrorizados. Pero nadie pudo negar que la mano de Dios había intervenido. A partir de entonces, las amenazas se intensificaron. Lo acusaban de dividir familias, de destruir tradiciones, de poner en peligro a la aldea. Sin embargo, él ya no temía. Había visto la mano de Dios, sabía que no estaba solo. En cada oración, sentía como si un ejército celestial lo rodeara. La noche avanzaba y el joven aún sentía que las voces oscuras lo rondaban. En sueños, figuras encapuchadas lo llamaban, ofreciéndole riquezas, placeres y poder, a cambio de entregar su fe. Y él despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado, clamando: Jesús, no me sueltes, aunque mi mente tiemble, aunque mis manos caigan, aunque el mundo entero me señale. Sé tú mi roca en medio de esta tormenta. Y el Espíritu Santo lo cubría como fuego invisible, quemando cadenas que ojos humanos no podían ver. Porque aunque el diablo atacaba con saetas encendidas, el escudo de la fe las apagaba una a una. Días después, un grupo de hombres vino a tentarlo, hablando de caminos fáciles, de rituales para conseguir lo que deseaba. Y él, recordando la voz del Señor, respondió con firmeza: Escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y con esa declaración, la atmósfera cambió. Los labios de los tentadores se torcieron, y retrocedieron con furia, como bestias heridas, porque la palabra tiene poder más fuerte que cualquier invocación pagana. Pero la guerra no había terminado. Espíritus enviados por manos ocultas lo seguían, intentando que tropezara, que cayera, que maldijera su fe. Y en esa batalla, él aprendió a orar con autoridad, a clamar en voz alta versos que estremecen los cielos. Caerán a mi lado 1000, y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Porque estoy escondido bajo las alas del Altísimo, y su verdad es mi escudo y mi adarga. El joven no luchaba ya con sus fuerzas, sino con el respaldo del reino. En cada oración, sentía como si ángeles descendieran con espadas de fuego, cortando ataduras invisibles, derribando muros, arrancando raíces de maldad que generaciones anteriores habían plantado. Y en cada victoria, su voz se hacía más firme, más segura, más encendida. Entonces comprendió algo glorioso: que la brujería y la hechicería no pueden prevalecer ante un hijo de Dios que ora con fe, que se reviste de la armadura espiritual, que camina bajo la sangre del Cordero. Entendió que no debía temer a maldiciones, ni a conjuros, ni a amenazas, porque su vida estaba sellada con el Espíritu Santo. Y así, noche tras noche, levantaba clamor no solo por sí mismo, sino por otros que aún estaban atrapados en redes de oscuridad. Oraba por familias quebrantadas por maleficios, por jóvenes confundidos por falsas promesas, por pueblos enteros sometidos al miedo. Y cada vez que la noche avanzaba y el joven aún sentía que las voces oscuras lo rondaban. En sueños, figuras encapuchadas lo llamaban, ofreciéndole riquezas, placeres y poder, a cambio de entregar su fe. Y él despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado, clamando: Jesús, no me sueltes, aunque mi mente tiemble, aunque mis manos caigan, aunque el mundo entero me señale. Sé tú mi roca en medio de esta tormenta. Y el Espíritu Santo lo cubría como fuego invisible, quemando cadenas que ojos humanos no podían ver. Porque aunque el diablo atacaba con saetas encendidas, el escudo de la fe las apagaba una a una. Días después, un grupo de hombres vino a tentarlo, hablando de caminos fáciles, de rituales para conseguir lo que deseaba.
Y él, recordando la voz del Señor, respondió con firmeza: escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Y con esa declaración, la atmósfera cambió. Los labios de los tentadores se torcieron, y retrocedieron con furia, como bestias heridas, porque la palabra tiene poder más fuerte que cualquier invocación pagana. Pero la guerra no había terminado. Espíritus enviados por manos ocultas lo seguían, intentando que tropezara, que cayera, que maldijera su fe. Y en esa batalla, él aprendió a orar con autoridad, a clamar en voz alta versos que estremecen los cielos. Caerán a mi lado 1000, y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Porque estoy escondido bajo las alas del Altísimo, y su verdad es mi escudo y mi adarga. El joven no luchaba ya con sus fuerzas, sino con el respaldo del reino. En cada oración, sentía como si ángeles descendieran con espadas de fuego, cortando ataduras invisibles, derribando muros, arrancando raíces de maldad que generaciones anteriores habían plantado. Y en cada victoria, su voz se hacía más firme, más segura, más encendida. Entonces comprendió algo glorioso: que la brujería y la hechicería no pueden prevalecer ante un hijo de Dios que ora con fe, que se reviste de la armadura espiritual, que camina bajo la sangre del Cordero. Entendió que no debía temer a maldiciones, ni a conjuros, ni a amenazas, porque su vida estaba sellada con el Espíritu Santo. Y así, noche tras noche, levantaba clamor no solo por sí mismo, sino por otros que aún estaban atrapados en redes de oscuridad. Oraba por familias quebrantadas por maleficios, por jóvenes confundidos por falsas promesas, por pueblos enteros sometidos al miedo. Y cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús, sentía que cadenas se rompían más allá de lo que sus ojos podían ver. Porque la luz no pelea en igualdad con las tinieblas, la luz siempre vence. Una chispa basta para que la oscuridad se disuelva. Y el joven, convertido en testigo de ese poder, se transformó en voz profética, declarando a los 4 vientos: Cristo es la única verdad, el único camino, la única vida. Ningún hechizo, ninguna maldición, ninguna brujería puede resistir su gloria. Pero no todos celebraban su liberación. Aquellos que practicaban artes oscuras comenzaron a murmurar su nombre, a lanzar contra él miradas cargadas de odio, a preparar rituales para derribarlo. Y en medio de ese ambiente cargado, el joven elevaba una oración más intensa, diciendo: Señor, aunque me rodeen como leones hambrientos, aunque sus manos levanten altares de idolatría, yo me refugio en ti. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Los brujos lo atacaban en sueños, lo perseguían con amenazas, le hablaban en susurros demoníacos que buscaban quebrar su fe. Pero cuanto más lo acosaban, más fuerte era su clamor. Ya no oraba con voz temblorosa, sino con fuego en su garganta, declarando que Jesús es Señor de señores, Rey de reyes, vencedor en la cruz y en la eternidad. Una noche, el joven fue invitado a un lugar de sombras, una casa donde se reunían para adorar fuerzas extrañas. Él entró sin miedo, llevando consigo solo una Biblia y la convicción de que el cielo estaba con él. Apenas cruzó la puerta, los presentes comenzaron a agitarse, inquietos, pues sentían que algo invisible pero poderoso llenaba el ambiente. ¿Qué hace aquí este hijo de la luz?, murmuraron con nerviosismo. El joven, sin gritar, levantó la palabra y pronunció: La sangre de Cristo tiene poder. Las velas comenzaron a apagarse solas, los objetos de invocación cayeron al suelo, y un silencio pesado llenó la sala. Algunos huyeron, otros cayeron de rodillas, temblando, incapaces de resistir la presencia que lo acompañaba. Y el joven, en medio de aquel lugar, no habló de odio, sino de esperanza. Arrepiéntanse, porque hay perdón aún para ustedes. La cruz no excluye a nadie, ni siquiera a los que se han perdido en la oscuridad. Muchos no quisieron escuchar, pero algunos lloraron esa noche, confesando que estaban cansados de cadenas, de pactos, de esclavitud espiritual. Y así, lo que parecía un campo de batalla se convirtió en altar de salvación, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Desde entonces, el joven entendió que su misión no era solo resistir, sino también rescatar. Y cada vez que oraba, su voz se volvía espada,
Su clamor se volvía escudo, su fe se volvía fuego que quemaba obras de tinieblas, y proclamaba con autoridad: toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. El enemigo, viendo que no podía doblegar al joven, decidió atacarlo a través de lo que más amaba: su familia. Sueños de muerte comenzaron a rondar la casa, voces oscuras susurraban nombres de sus seres queridos, y accidentes inexplicables casi ocurrían. Pero el joven, en lugar de hundirse en el miedo, se levantó como guerrero espiritual y clamó: por la sangre del Cordero, cubro a mi casa, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a cada generación. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque el Señor de los ejércitos es nuestro guardador. Esa noche, mientras oraba, sintió como si una muralla de fuego descendiera alrededor de su hogar. Y aunque los brujos lanzaron flechas de odio, esas flechas se desintegraban antes de tocarlo, porque el Señor había levantado un cerco de protección. El joven abrió la Biblia en el Salmo 91 y lo proclamó en voz alta: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cada palabra era martillo que quebraba maldiciones, cada versículo era espada que cortaba ligaduras invisibles. Y así, noche tras noche, convirtió su casa en un santuario de oración. No había rincón donde no se escuchara un clamor, no había momento donde el aire no vibrara con cánticos de guerra espiritual. Con el tiempo, su familia también comenzó a orar, y lo que antes era temor, se transformó en fe. Las cadenas de generaciones se rompieron, y donde antes había maldiciones heredadas, comenzaron a brotar bendiciones. El joven entendió entonces que la oración no solo protege, sino que transforma. No solo resiste, sino que conquista. No solo guarda, sino que libera. Y en medio de aquella victoria, levantó su voz con lágrimas de gratitud, diciendo: gracias, Señor, porque tú peleas por nosotros. Gracias, porque aunque los hombres invoquen la oscuridad, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, porque el enemigo ha sido vencido y la cruz brilla más fuerte que cualquier hechizo. El joven comenzó a notar que, allí donde antes la gente vivía atemorizada por maleficios, ahora se encendía una chispa de fe. Vecinos que antes colgaban amuletos en sus puertas se acercaban para pedir oración. Madres que llevaban a sus hijos a curanderos venían llorando.